Un viaje por nuestro territorio para descubrir las prácticas de sostenibilidad e innovación en la industria agroganadera. Ese es el objetivo de esta comitiva de periodistas invitados por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Aterrizaron en Aragón para descubrir durante 2 intensas jornadas las prácticas que están dando forma al futuro de la agroganadería. El control de los partos lo llevamos con el lector SIRA, que nos sirve para, por supuesto, para leer el microchip que llevan las madres y registrar el nacimiento, si es un macho, si es una hembra. La primera parada de la jornada nos lleva a la explotación de la familia Anfedaque. Antonio es quien lidera este proyecto a día de hoy. Heredó el oficio de su padre y ahora, junto a sus 2 hijos, cuida de una cabaña que suma 3.000 ovejas en extensivo. ¿En qué dirías que destaca esta explotación para que te hayan seleccionado como un ejemplo dentro de Aragón? Es el trabajo de día a día y el intentar mejorar lo que tenemos. Es simplemente eso, y luego todos los adelantos técnicos que se están usando, tanto GPS, aplicaciones móviles, lectores de microchip, que son prácticamente ordenadores que puedes hacer cualquier cosa. Bueno, una de las innovaciones tecnológicas con las que contáis en esta explotación es SIRA. Cuéntanos qué es. Exactamente, es un lector que lee el microchip que llevan las ovejas interno, que lo llevan tragado, lo llevan en el aparato digestivo, y entonces se suele usar principalmente en los partos. Cuando pare una oveja, se lee la oveja y se le introducen la cantidad de corderos, si ha parido un cordero, si ha parido 2, y se relaciona el número que se le pone al cordero con la madre. Y se pone también si es macho o si es hembra. Antonio, estamos hablando de innovación, estamos mirando hacia el futuro, pero me gustaría preguntarte por el relevo generacional. El relevo generacional, en mi caso, podemos decir que existe, ¿vale? Tengo 2 hijos, uno está en más agricultura, el otro está en ganadería, de hecho ha creado una explotación nueva. Nos hemos salido un poco de la línea de la raza aragonesa y nos hemos ido a una raza un poco más industrial. Entonces queremos explorar nuevos campos a ver cómo funcionan. Antes de dirigirnos al siguiente punto, hacemos una parada en uno de los campos de Antonio. Allí, el ganadero junto a sus hijos encamina a un rebaño de 1.000 ovejas hasta un campo de alfalfa con la ayuda de Chispa, su perro pastor. Estos periodistas trabajan para medios especializados en agricultura y ganadería. Llegan desde 13 países europeos diferentes y tras este viaje deberán darle forma a la información recabada durante estos días. En el trayecto hacia el último destino aprovechamos para preguntar a varios de ellos sus impresiones sobre la visita. What I like the most is how the people organize themselves as a group, as communities to make it work. The territory is not easy, it's very dry, there is this water issue, there is also this workforce issue, and they manage to produce anyway. I was very impressed about how much the Spanish farmers have invested in their work. We visited an olive farm and I was very impressed by the machine that collects the olives in a very short time. And also the traditional method of cultivating peaches, which are wrapped in paper bags to help them grow bigger. It was very interesting to learn something about Spanish agriculture, the different ways they react on environmental influences, and yeah, the people at least, they're very open, they show us how they work, and that's what I like best. La siguiente parada nos lleva hasta Obiaragón, Grupo Pastores. Esta cooperativa está formada por casi 800 pastores con sus 400.000 ovejas. Aquí, los periodistas han podido probar algunos de los productos como los paquitos y churrasquitos de Aragón.
Además, han aprendido acerca del funcionamiento del modelo cooperativista. Bueno, pues para nosotros nos gusta transmitir nuestro modelo, que es muy diferente a lo que están haciendo por Europa y en otras partes de España. Por ejemplo, nuestro modelo de extensivo es un modelo conducido, un modelo que está en diferentes territorios, y creo que es importante dar a conocer a toda la Comisión Europea y a todo el mundo que ha venido hoy aquí lo que estamos haciendo en pro del sector. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector ovino? Bueno, en el sector ovino tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es la continua caída de cabaña ganadera. El otro es la edad avanzada de nuestros ganaderos, que eso también conlleva que hay pocas incorporaciones en el sector. Y luego también tenemos una excesiva burocracia en el tema de presentación de papeles, y cada día tenemos más normativa, y eso al final a nuestros ganaderos pues se les hace muchas veces muy dificultoso. Nosotros desde aquí intentamos facilitar todo lo que sea a nuestros ganaderos, pero claro, esa excesiva burocracia muchas veces les tiene que llegar también a los ganaderos. El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea realiza 2 viajes anuales a diferentes países para conocer qué se está haciendo en terreno. En esta ocasión, Aragón ha sido escogido como lugar de referencia en cuanto a sostenibilidad e innovación. Pues hemos elegido Aragón porque en Aragón hay muchos diferentes sistemas productivos. Hemos visitado explotaciones de aceite de oliva, de producción de fruta de calidad en Calanda, explotaciones que producen para denominaciones de origen. Hemos visitado también los riegos de Alto Aragón, que es muy interesante para los periodistas que nos acompañan ver cómo se gestiona el riego y cómo se aplica el riego a la producción agraria, y también la producción extensiva de ovino, que es un sistema tan representativo de España, pero que es bastante desconocido en los países de la Unión Europea. Aragón tiene todos esos sistemas productivos y por eso hemos elegido esta región, para que puedan tener una buena idea de cómo está la agricultura en España. Desde el melocotón de Calanda al Ternasco de Aragón, los periodistas y miembros de la Comisión Europea fueron testigos del buen hacer del campo aragonés. Ahora, estos profesionales de la comunicación deberán transmitir los modelos de sostenibilidad e innovación que han visitado durante estas 2 intensas jornadas.